buenas tardes. Muchísimas gracias por haber acudido a esta convocatoria. Quiero darle las gracias a Carlos, a Alicia, a los compañeros del Movimiento Nueva Esperanza que atienden la colonia San Simón. Como ustedes saben, nosotros somos del partido Morena. Morena, pues la esperanza de México, por fin, y gracias a ustedes, tenemos al mejor presidente y lo vamos a ver. Ahorita vamos a explicar por qué. Gracias, vecinas y vecinos, por darnos a un presidente como López Obrador, y gracias también que nos dieron la mayoría en el Congreso para que podamos aprobar las leyes que son necesarias para cambiar al país. Vengo a darles un informe rápido de algunas leyes importantes que hemos aprobado en el Congreso que están ligados al proyecto de nación del presidente. Nos basamos en 3 ejes en este periodo ordinario que pasó: el combate a la corrupción, el darle seguridad a la población y darle bienestar a la población. Digamos que esos son los 3 ejes que nos guían cada vez que uno está analizando y aprobando las leyes. Aprobamos una ley que se llama de remuneraciones de los servidores públicos, para que nadie pueda ganar más que el presidente, pero además se prohíbe el uso de recursos para lujos. Antes se usaba el dinero para lujos, aviones, casas, viajes, un gasto verdaderamente abusivo con el dinero del pueblo. Eso quedó en el combate a la corrupción. Tenemos ahora también una ley de austeridad que no solamente prohíbe el usar un peso público en beneficio personal, más allá del salario, que ahora es un salario modesto, no es los salarios que antes se pagaban, 300,000, 400,000, 500,000, eso ya no. Ahora todo ese dinero sirve para aumentar el salario de los que ganaban o ganan poquito. Esas leyes son muy importantes porque además establece un código de ética para todos los servidores públicos. Nosotros, ¿quiénes son servidores públicos? Los que reciben un salario del pueblo. Dicho rápidamente, todo aquel servidor público que recibe su salario de dinero público debe de conducirse con honestidad, con humildad, con sencillez y ser verdadero servidor público. Eso quiere decir ser servidor del pueblo. Cambiar las cosas, quitar la falsa política. La política es para hacer el bien a la gente, llegar al poder, pero no para abusar, sino para servir a la población. Esas leyes son muy importantes. Estamos por votar el considerar la corrupción, el robo de hidrocarburos y los delitos electorales como delitos graves. Quiere decir eso que si alguien agarra un peso público que no le corresponde, es corrupción. Y si es delito grave, no hay ni derecho de fianza, no hay escapatoria, para que se empiece de una vez por todas a erradicar ese flagelo, que ya lo veían como normal. Pues si el presidente roba, pues todos los demás también. Eso se acabó y ahora la corrupción será delito grave. Y estaba escuchando a Carlos, el tema del robo de hidrocarburos. Tenemos que apoyar a nuestro presidente en ese combate a esa corrupción terrible, porque implicaba una pérdida de 75,000 millones de pesos al año, y cada vez era más y más y más. Había gasolineras que andaban vendiendo gasolina y no se la compraban a Pemex, pues entonces ¿a quién se la compraban? Pues a los guachicoleros. Pero eso hace mucho daño, tanto que vean el accidente de ayer. La gasolina debe de tener un cuidado extremo, tiene que tener reglas, es una sustancia muy peligrosa. Por eso requiere que el gobierno tenga bajo sus jurisdicciones, no los delincuentes, ¿verdad? Ahí están los resultados.
ya falta poco, ya se pudo, lo principal ya se logró, falta un poco donde el huachicoleo estaba todo al triple, al cuádruple que como estaba en otros lados. Faltan 3 entidades todavía por corregir, pero en general ya se pudo. Ya no está la robadera de la gasolina. La gasolina es muy cara, es importada, se paga en dólares, entonces no se vale que se la roben y luego nos la cobren carísima. Ya empezó incluso a bajar el precio, ya se empezó a estabilizar esta situación. Bueno, esa es una parte. Aprobamos en el tema de la seguridad 3 grandes cosas. Ay, se me seca la boca, perdón. Una, aprobamos la creación, la Ley de Administración Pública Federal. Esa ley crea la Secretaría de Seguridad Pública. Se llama Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con ese nombre clarito, para que se sepa que esa secretaría está para darle seguridad y para proteger a la ciudadanía del flagelo de la delincuencia. A los gobiernos anteriores no les importaba la seguridad. Les voy a dar varios datos para demostrar que a los de antes no les importaba el tema de la seguridad y que ahora las cosas van a cambiar y ya. No había Secretaría de Seguridad. Bueno, pues si no hay ni alguien que esté atendiendo solo ese tema, pues no hay dirigente, ¿verdad? Que un secretario que esté viendo que se cumplan las metas en materia de seguridad. No teníamos Policía Federal, había 40,000, de los cuales solo 20,000 estaban en función de ser policía. Los demás, pues eran secretarios, eran mecanógrafos, eran choferes, eran otra cosa, pero no eran policías. Y de los 20,000 que sí eran, pues 2 turnos, pues nada más quedan 10,000 para todo el país. Pues no les importaba la seguridad, entonces ¿para qué quieren policías? Y no tenemos policías. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente López Obrador? Bueno, si no tenemos policías, primero, los 40,000 van a estar en función de policía. Si tu cargo es ser policía, vas a ser policía, no mecanógrafo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos 40,000, pero no son suficientes. Los índices necesitamos, para decirlo más rápidamente, necesitamos 180,000 policías. ¿De dónde los sacamos si queremos darle seguridad ahorita? No a ver cuándo, ahorita a la población. Pues hacer uso de lo que tenemos a la mano. ¿Qué si hay? Tenemos 40,000 policías y 20,000 policías navales y 20,000 policías militares. Otros 40,000. Entonces con eso se forma la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se forma con esos 80,000 integrantes. Como sea, ya es más, pero es insuficiente. El presidente está lanzando la convocatoria para que se registren quienes quieran pertenecer a la Guardia Nacional, que además van a tener un salario muy bueno, creo de 29,000 pesos al mes, más su aguinaldo, más bien, o sea, van a estar bien pagados para que quieran hacer la tarea de seguridad. Pero ahora con otro tipo de adiestramiento. Otro dato que les demuestra, que nos demuestra que a los anteriores no les importaba la seguridad, es que no hay donde capacitar a los nuevos policías. Hay una escuela donde se puede capacitar a 3,000 al año. Bueno, pues eso y nada. Si necesitamos 100,000 y solo podemos capacitar a 3,000, pues lo sacan al ahí se va y ya no. Ya desde el primer día están, se llama profesionalizando a los nuevos y a los anteriores, tanto en materias especializadas, esas de la seguridad, de las estrategias de prevención y todo lo que ellos deben de saber,
pero sobre todo en materia de derechos humanos, para que los policías sepan respetar a la gente y no anden revolviendo y matanzas hacia lo tonto, a lo loco, como eran anteriormente los operativos. Las cosas van a cambiar. ¿Qué hicimos el miércoles? Votamos por la Guardia Nacional. Había la diferencia de opiniones de que crear la Guardia Nacional con un mando militar era militarizar al país. Por eso se decidió abrir audiencias públicas y la mayoría de los expertos, de los humanistas que nos dieron sus opiniones, opinó que el mando de la Guardia Nacional fuera civil. Por eso se estableció ya en esta reforma constitucional que quien dirige la Guardia Nacional será el secretario de Seguridad, que es un civil, es Alfonso Durazo, un compañero honesto, un compañero muy valioso, que desde la campaña, el presidente le dijo: vamos a ganar, tú vas a ser el secretario, empieza a informarte y a capacitarte. Hoy es un compañero que de verdad da mucho orgullo. Pero hablaba yo, esta ley establece entonces que el mando es civil. ¿Cuáles son las tareas que va a tener el secretario de Seguridad? El mando de la Guardia, las decisiones, los operativos, es decir, la decisión le toca a la Secretaría de Seguridad. ¿Qué le toca a los militares? Porque va a haber una especie como de junta del Estado Mayor compuesto por el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. ¿Qué le toca hacer a los militares? La disciplina de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Pues porque la disciplina de las policías se relajó, no estaban al tanto, al pendiente. En cambio, los militares tienen una disciplina porque los traen vigilados de mañana, de tarde y de noche. O sea, tienen una disciplina ejemplar. Y necesitamos que la policía tenga una disciplina ejemplar, que llegue a tiempo, que cumpla con su orden de trabajo, que atienda su responsabilidad con toda la disciplina necesaria. Y eso es decir, a los integrantes de la Guardia Nacional los va a capacitar y a revisar en su disciplina los militares. Eso no es militarizar al país. Y les doy un tercer dato para garantizarles eso. Había un artículo, un cuarto transitorio, que dice: mientras se fortalece la Guardia Nacional, el Ejército podrá ayudar, ser auxiliar en las tareas de seguridad pública. Eso quiere decir que es temporal la presencia de los militares en estas tareas. ¿Por qué los necesitamos? Pues porque los gobiernos anteriores no crearon policías. La tarea de seguridad pública le corresponde a los policías, pero solamente hay 40,000. Divídanlo entre los 32 estados de la República y divídanlo en 2 turnos. ¿Cuántos nos tocarían por estado? Ni 400. ¿Ustedes creen que en estados con el crimen organizado hasta donde está, con esos 400 es suficiente? No es suficiente. Entonces se agarra de lo que tenemos. Ahí están los de la Policía Naval y los de la Policía Militar que quieren hacer estas tareas, y esto será temporal mientras se anotan muchas personas a ser parte de la Guardia Nacional. Cuando ya tengamos 100,000 nuevos, pues entonces vamos a ir retirando a los militares. Esto ya va en serio. Ya aprobamos la reforma constitucional, ya se harían las leyes secundarias, ya se está creando la Guardia Nacional. Los otros eran puro jarabe de pico. Informaban a la población en los medios que los militares y no sé qué tantas cosas. Y era puro engaño, porque no eran ni suficientes ni
tampoco les daban todas las herramientas que ahora nuestro presidente sí va a dar. Por ejemplo, ¿cómo va a ser ahora la estrategia para darle seguridad a la gente? Ya no van a ser los 32 estados para repartir grupos de policía o de Guardia Nacional. Ahora el país se va a dividir en 150 regiones y cada región va a tener su Guardia Nacional. Va a estar el fiscal general, el representante de la Fiscalía General, el representante de la Secretaría de Seguridad, el representante del presidente, el representante de la jefa de gobierno, el representante de la alcaldía, el representante de los jueces cívicos, con una orden de trabajo que estará dando el presidente para abatir el índice delictivo. Y ese perímetro más pequeño, con todo el personal necesario, se va a estar supervisando a las 6 de la mañana, a las 12, a las 6 de la tarde, etcétera, para que se revise que se hizo el trabajo como se debería de ser. Un día y otro y otro y otro vamos a vencer al delito, vamos a vencer a los delincuentes. La gente mala es poca, la gente buena. Nosotros que queremos lograr la seguridad, darle el derecho de seguridad a la gente, vamos a poder, porque somos muchísimos más que los malos. Así que esa es una tarea también. Pero además, en la Ciudad de México tenemos el privilegio de que ustedes nos dieron a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Y la jefa de gobierno se enlaza en su estrategia de seguridad pública con la del presidente. Y ella va a dividir toda la Ciudad de México en 800 cuadrantes de policía. En la Ciudad de México tenemos 80,000 policías, 80,000 policías de la ciudad, más la Guardia Nacional en cada uno de los cuadrantes. Es decir, la Ciudad de México se va a dividir en 800 cuadrantes. En cada cuadrante, un grupo de policías haciendo prevención, haciendo rondines, atendiendo el tema de la seguridad. Ellos detienen y luego ponen a algún delincuente y lo ponen ante el Ministerio Público. Y ahí viene la otra. ¿Qué estaba pasando con la PGR? Me refiero a los delitos federales. Pues que tenía un índice de impunidad altísimo. Solo se atendía al 3% de las quejas, de las cuales solo el 1% era sancionado. O sea, la PGR no servía para nada, para nada. Un gastadero, salarios altísimos, un montón de gente ahí, para nada. ¿Qué se hizo ahora? Aprobamos la ley que crea la Fiscalía General de la República, que sustituye, entierra a la PGR que no servía para nada, y ahora, porque esta ley era necesaria desde que cambiamos la Constitución hace 5 años. Yo era senadora, cambiamos la Constitución, hicimos los diagnósticos y dijimos, la PGR ya dio de sí, no sirve de nada, hágase la ley de Fiscalía General. Las anteriores mayorías nunca quisieron hacer esta ley. Ahora que ustedes nos dieron la mayoría, ya tenemos la ley de la Fiscalía General. El fiscal general lo nombró ayer el Senado, es Gertz Manero. Él va a tener muchas facultades para investigación, persecución y sanción de los delitos.